Son las 7:40 de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por BPI TV. Vayan preparando sus preguntas porque el día de hoy estamos conversando ya, está listo Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, para saldar las dudas de toda la población que nos sigue desde Venezuela. Buenos días, bienvenido, gracias por su tiempo. Muy buenos días, cordial saludo. Siempre es un placer tener la oportunidad de hablar con usted para que aclare las dudas de la población, las expectativas que hay con respecto a la realización de las primarias. El ex candidato presidencial Luis Ratti introdujo este amparo constitucional contra la Comisión Nacional de Primaria ante el TSJ. ¿Cómo califican ustedes esta acción? Bueno, nosotros hemos tratado de tener acceso a una copia del escrito, no lo hemos conseguido, pero de las declaraciones que dio el señor Ratti, podemos deducir que es un planteamiento muy confuso, contradictorio, ¿no? Difícil de entender, ¿no? Podemos mencionar, por ejemplo, cómo el 10 de mayo el señor Ratti dirigió una comunicación a la Comisión Nacional de Primaria, manifestando su respaldo a esta comisión, a los principios que guían el proceso de primaria, es decir, que no solamente nos reconoce como comisión, sino que hace una serie de expresiones elogiosas sobre la tarea que estamos llevando adelante. Luego, pues tuvo este cambio y los planteamientos que formula jurídicamente son muy débiles, porque la base de la primaria es el ejercicio de derechos políticos, es decir, que no corresponde ni al CNE ni al TSJ estar reemplazando a los miembros de la Comisión Nacional de Primaria ni nada parecido. Este es un proceso ciudadano que se basa en el ejercicio de derechos políticos y las propias organizaciones que han promovido la primaria designaron una Comisión Nacional de Primaria para cumplir determinadas tareas y a todos los interesados se les ha facilitado la información y se les ha dado respuesta y se les ha hecho las convocatorias correspondientes en cada fase del proceso. Ahora, quisiera que nos aclarara un poco cuáles son las intenciones de Ratti, qué busca, porque como usted bien lo señala, son posiciones contradictorias y pudiese prosperar esta medida judicial. Yo no creo que prospere porque la veo carente totalmente de fundamento. Es decir, realmente eso de señalar que porque él considera que en las últimas semanas la comisión está siendo cooptada por determinados candidatos, no hay ninguna señal que pueda indicar esto. Es decir, la Comisión Nacional de Primaria actúa con independencia, la hemos hecho valer desde el primer día respecto de cualquier organismo del Estado, respecto de cualquier candidatura. Y en tal sentido, pues, no puedo entender qué es lo que motiva esta acción del señor Ratti. Algunos analistas políticos han dicho sobre este tema que Ratti es un emisario. ¿Es un emisario de quién? ¿Qué información tienen ustedes del porqué de esta medida tan extrañamente opuesta a los elogios que había anunciado sobre cómo se estaba desenvolviendo la Comisión Nacional de Primaria? No, realmente no podría afirmar, no tenemos elementos como para dar una respuesta al respecto, ¿no? De si hay alguna agenda oculta, no tenemos ningún elemento para hacer una afirmación en tal sentido, sino lo que sí vemos es que es un planteamiento carente de fundamento. Es un recurso que no debería ser ni siquiera admitido, porque pues no cumple los requisitos legales para un amparo. Son señalamientos pues contradictorios, más como manifestación de una inconformidad. En el fondo uno lo que ve allí es que por alguna razón él está inconforme, pero esa no es una razón para dificultar el ejercicio de derechos. Y la primaria, en definitiva, es una oferta para todos los que quieren el cambio político. Hay una impronta que tiene la primaria, ¿no? Es decir, claro, tiene un espíritu que la guía. Bueno, el que no esté de acuerdo con esos fines del cambio político puede acudir a otros mecanismos de participación. Esto no es un camino obligatorio para los políticos, ¿no? Esto es para los que quieran esta ruta de lograr el candidato unitario para la democratización de Venezuela. Aclarado este punto, vamos a entrar en materia. Nos encantaría que nos brindara una actualización sobre lo que está pasando ahorita con la logística, se están cumpliendo las proyecciones, cómo va la organización de las primarias. Bueno, todo va bien. Ayer tuvimos una jornada completa para informar a los precandidatos sobre la fase que comienza el lunes. Todos los representantes acudieron para recibir los formularios correspondientes que deben llenar para presentarlos al momento de su postulación a partir del lunes. Entonces, pues allí están
los elementos formales, ¿no?, que se deben llenar. Si es por iniciativa propia, pues recordarles que deben consignar las firmas de acuerdo al formulario que emitió la comisión. Si es por factor político, pues la postulación que proviene del factor político. Aclararles que en la boleta no van a aparecer símbolos partidistas, sino el nombre y apellido, el orden en que puede aparecer, el número de caracteres, es decir, todos esos aspectos formales que se piden con miras a la elaboración de la boleta electoral. Y todo fluyó pues con absoluta normalidad. También se hizo mención a la posibilidad de que de manera voluntaria puedan dar contribución para la primaria. Se les explicó la importancia de esas contribuciones para poder llevar adelante el proceso. Y pues se fueron reuniones positivas, calificadas muy positivamente también por ellos mismos, porque pudieron aclarar muchas dudas. Todos fueron recibidos por separado según una agenda que habíamos organizado. Y ahora, a partir del lunes, vendrían las postulaciones. Ya estamos por activar la aplicación web para la actualización de la dirección para votar en el exterior en las ciudades que ha propuesto la Comisión Nacional de Primaria. Digo propuesto porque es una propuesta que se le hace a los venezolanos de esas ciudades para que ellos participen en la primaria. Eso implica que se organicen, que generen las capacidades logísticas para llevar adelante el proceso allí. Nosotros aportamos los elementos de formación, asesoramiento técnico, conducción del proceso electoral, totalización, ¿no? Todas las garantías electorales nos corresponden, pero hay unos esfuerzos logísticos, también financieros, para los cuales es necesario contar con el apoyo de los venezolanos en esas ciudades. Y estamos también por definir los términos de organización de la primaria en el territorio venezolano. Esta semana pues va a ser muy importante al respecto. ¿Cuáles son los protocolos de seguridad que se van a establecer para garantizar que el voto de los venezolanos en el exterior a través de esta vía esté completamente blindado y que corresponda con la persona que efectivamente está votando? Bueno, por un lado, al momento de hacer la aplicación web para el voto en el exterior, hay un sistema biométrico de verificación de identidad a partir de los parámetros faciales, que deben medir su correspondencia con el documento de identidad que la persona haya presentado y que debe exhibir además ante la cámara. Verificada la identidad, es posible lograr la actualización de la dirección, pero además luego el voto es presencial. Es decir, que hay una absoluta garantía de que esa persona tiene que ir personalmente y se va a verificar nuevamente que es esa persona, la misma que se registró, la misma que está en el registro electoral. Es decir, que son pues verificaciones muy completas las que se van a llevar adelante. ¿Cómo se está organizando toda la logística en cada una de estas ciudades donde los venezolanos pueden votar? Bueno, esto es esencial, como le decía, la colaboración, la participación de los venezolanos que viven en esas ciudades. En este sentido, hay algún antecedente que fue la consulta del 2017. Allí los venezolanos en muchas de estas ciudades se organizaron para cubrir todos esos aspectos logísticos. Nosotros hemos creado además una comisión de apoyo para el voto en el exterior, que ya se han hecho públicos los nombres de quienes la integran, y estas personas ya están en contacto con los venezolanos que están en esas ciudades, con los representantes de organizaciones políticas que tienen también representantes en esas ciudades. Esto es esencial para que se pueda desarrollar el voto en esas localidades. Hablemos un poco acerca de las contribuciones que ha mencionado en esta entrevista. ¿Qué tipo de contribuciones están pidiendo y de qué manera la sociedad civil puede colaborar con el proceso? Bueno, a los precandidatos se les pide que hagan contribuciones económicas voluntariamente, ¿no? Pero además, en cada una de estas ciudades, los venezolanos se están organizando para ellos cubrir sus gastos de lo que implica el día D, los gastos de alimentación, traslado de miembros de mesa. Nosotros vamos a apoyar en los programas de formación y también en el exterior los gastos de imprimir cuadernos de votación, los que correspondan a esa localidad, sobre la base de la data que nosotros vamos a proporcionar. Entonces, digamos, es un aporte fundamental el que pueden dar los venezolanos, pero además pronto ya nosotros, en virtud del trabajo que hemos hecho en los últimos meses, vamos a iniciar campañas de recaudación a través de rifas, maratones, una serie de iniciativas que hemos trabajado también con estudiantes universitarios y también a través de la página web de la comisión que vamos a activar muy pronto. Allí también habrá posibilidad de donar contribuciones para la primaria.
Sí, hablando en este caso de los estudiantes, ellos han convocado un debate entre los candidatos. Quisiera que compartiera con la audiencia, sabemos que ellos no están en la organización, pero ¿qué información tienen sobre cuándo se pudiese hacer este debate y los candidatos pues que estarían pendientes por participar allí? Una actualización para la gente que se va sumando a nuestra transmisión en este momento. Sabemos que ustedes, por supuesto, no son los organizadores de este debate, pero me imagino que tienen la información. Sí, ellos nos han notificado que van a realizar este debate y hemos recibido la información de que lo han pospuesto para el 12 de julio. Esto yo creo que es una fecha más oportuna, ¿no? Porque se iba a realizar el 6 de junio, pero apenas el 5 comienzan las postulaciones. Pues hay aspectos que están por terminar de definirse y hay candidatos que quieren esperar a que esos aspectos se definan. Entonces me parece que para esa fecha, también considerando que para ese momento ya se habrá suscrito el documento Programa Mínimo de Gobierno y declaración de Principios Democráticos para la Gobernabilidad, habiéndose suscrito ambos documentos, pues también se puede facilitar de esa manera que el debate tenga más elementos programáticos sobre la base de esos documentos y también de la especificidad de la oferta programática de cada candidatura. Sí, para las personas que nos están viendo, recordemos que necesita un candidato para poderse inscribir. Bueno, llenar los requisitos para ser presidente de la República, es decir, ser venezolano mayor de 30 años, venezolano por nacimiento sin otra nacionalidad, de estado seglar. Y por otro lado, se solicita que pues al momento de la postulación cumpla algunos requisitos formales de llenar determinados formularios. Adicionalmente, debe firmar el compromiso de respetar a la Comisión Nacional de Primaria sus decisiones, los reglamentos que rigen el proceso. Además, respetar los resultados electorales y apoyar al candidato que resulte ganador para que luego sea presidente de la República, para que pueda ganar en las elecciones presidenciales. Asimismo, debe suscribir el programa mínimo de gobierno y la declaración de principios democráticos para la gobernabilidad. ¿Y cómo va ese estatus? ¿Cuántas personas ya han completado estos requisitos? Bueno, digamos, todavía no se ha iniciado el proceso formal de postulaciones, pero en este momento los que acudieron ayer a la jornada y considerando también pues los correos electrónicos que algunos enviaron, o casi todos en la fase del registro preliminar, yo diría que serían unos 13 candidatos aproximadamente. ¿Cuáles son los desafíos que afronta la Comisión Nacional de Primaria en este momento? Bueno, en este momento estamos por definir, ¿no? Las condiciones de organización, si habría o no participación del Consejo Nacional Electoral, con qué alcance. Es un tema que muy pronto la comisión debe tomar esa decisión, o si es más bien una primaria completamente autogestionada, aunque con base en el registro electoral, ¿no? En el último corte del registro electoral. Este es un tema importante que debe definir la comisión en los días inmediatos. ¿Se han reunido con ellos? Algunas personas de la oposición han criticado el hecho de que todavía no se haya definido ese punto que es fundamental. Sí, nosotros entendemos que, claro, los tiempos van corriendo, nosotros, sin embargo, en paralelo a todo esto, hemos seguido avanzando, es decir, que no es que nos hemos paralizado, no es que nos hemos detenido, sino que hemos seguido avanzando también con el procedimiento para selección de personal electoral, es decir, los miembros de mesa. Eso también estamos avanzando en el sistema de registro, postulación de eh, personal electoral a partir de una primera fase en la cual se registran las organizaciones sociales y políticas que van a postular personal electoral, y igualmente en el trabajo con las juntas regionales, es decir, que en paralelo se ha seguido avanzando. Y mientras tanto, también pues se han sostenido las reuniones en la Comisión Técnica Conjunta para terminar de definir las condiciones dentro de las cuales el Consejo Nacional Electoral permitiría el uso de los centros de votación y los términos de un eventual apoyo técnico logístico que nos permita a nosotros verificar que la identidad del elector está protegida y llevar toda esa información al pleno de la comisión para que la comisión, valorando todas estas condiciones, tome la decisión correspondiente.
¿Cuáles han sido las sugerencias que ha recibido la comisión de parte de alguna de las personas que están interesadas en participar en este proceso? Bueno, hemos recibido muchas, porque este es un proceso abierto de consulta, ¿no? Y casi a diario recibimos consultas sobre qué formato darle a los debates. Ya se nos han acercado organizaciones académicas que están promoviendo debates para una fase ya posterior de septiembre o comienzos de octubre, ya en el periodo de la campaña electoral. Sugerencias sobre el plan o programa mínimo de gobierno. También hemos recibido documentos donde se hacen propuestas. Esto también, este borrador o propuesta de programa se va a enviar a los precandidatos para que ellos hagan sus observaciones o comentarios. Igualmente, opiniones distintas, pues sobre, por ejemplo, voto en el exterior, recibimos opiniones diversas. Si hay colaboración o no del Consejo Nacional Electoral, también hay opiniones distintas. Es decir, que hay propuestas muy variadas y todas las escuchamos y tratamos de avanzar, ¿no? Siempre considerando los derechos de los ciudadanos, el carácter de la primaria como un proceso ciudadano para la democratización de Venezuela y los derechos de la gente, ¿no? Por ejemplo, a usar los centros de votación, a gozar de las condiciones más apropiadas para una participación muy amplia de los venezolanos en todos los sectores de Venezuela. Si hacemos una comparación de las primarias que se realizaron hace años atrás, ¿qué hemos aprendido de esa experiencia, específicamente del año 2012, y qué se va a tomar como modelo para incluir en esta propuesta? Bueno, por ejemplo, algo a lo que yo he hecho mención, nosotros hemos tomado muchos elementos de la primaria 2012. Por ejemplo, ellos solían trabajar, todos aquellos miembros de la comisión, en pleno, tanto los principales como los suplentes. Eso nosotros lo hacemos también. Es una recomendación que le hemos dado también a las juntas para que haya mayor participación de los suplentes. Todos tienen algo que aportar. Elementos también sobre la vocería, la importancia de la coordinación, el manejo apropiado de la vocería. Eso también es un tema que lo hemos tomado, la transparencia, la pulcritud del proceso. Todos estos son elementos que nosotros hemos considerado también para esta primaria. ¿Cómo va la campaña informativa? ¿Cree que la gente está justamente informada sobre cómo va todo el proceso? ¿Hay esa intención de participar en estas elecciones primarias? Sí vemos mucha intención de participar, sobre todo la idea más fuerte es la idea del candidato unitario, es decir, esa es realmente como la hora le llegó a esa idea, ¿no? Esa idea echó raíces, es muy firme, todo el mundo tiene esa convicción dentro de los sectores democráticos de que es necesario lograr el candidato unitario. Si vamos divididos, nos exponemos nosotros mismos a ser derrotados, a pesar de que el 70% por lo menos de la población quiere un cambio político. Por eso, pues ante ese consenso tan grande de la gente en torno a la idea del candidato unitario, tenemos que todos poner lo mejor de nosotros para lograr su realización. Sabemos que hay temas de información que hay que cubrir todavía, porque en algunos estudios de opinión indican, bueno, no todo el mundo conoce la Comisión Nacional de Primaria, no todo el mundo conoce los detalles del proceso, pero nos estamos preparando para eso también, para reforzar los elementos comunicacionales una vez que se desarrolla el lapso de postulaciones. Bueno, tiene una gran tarea sobre sus hombros poder conciliar todas estas opiniones de todos los sectores y desarrollar este proceso con la mística que se han propuesto ustedes hacerlo. Muchísimas gracias por su tiempo y por estar siempre con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad. Era Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, aclarando todas las dudas y brindándonos una actualización informativa sobre cómo se desarrolla este proceso de primarias de la oposición en Venezuela. Hacemos a esta hora una breve pausa. Ustedes no se aparten, quedan mucho más de Buenos Días por BPI TV.